La bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y todos decimos amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Bendito sea el Señor. Hoy vamos a hablar sobre la lección número 1, que es la salvación. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Ore, por favor, pon a un lado su Biblia. Dios, te agradecemos, Padre, porque podemos estar hoy en tu casa, Señor. Dios, hemos venido, Padre, a edificar nuestra alma. Señor, sabemos, Padre, que tu palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, Señor. Que esa palabra liberta al cautivo, Padre, que tu palabra rompe cadenas, tu palabra, Señor amado, deshace toda obra del diablo, Señor. Y hoy, Dios mío, declaramos, Padre, que tu palabra, Señor, va a ser un efecto especial en nuestra vida. Dígale, Señor, yo creo que tu palabra va a quedar escrita en la tabla de mi corazón, Padre. Señor, para ponerla en práctica, para hacer tu voluntad, Señor amado, para que se mueva tu mano poderosa en favor de mí, Señor, y de mi casa. Dios, porque seré, Señor amado, de testimonio, podré ser, Señor amado, el ejemplo a seguir cuando tu palabra, Señor, penetre y opere dentro de mí, Señor. Padre, te pido que tú seas hoy usando mi boca, mi lengua, mi garganta, mis labios, bajo el don de ciencia, de revelación y de profecía, que mientras yo predico y enseño tu bendita palabra, que usted sea obrando, operando de una manera poderosa, sobrenatural, en el nombre de Jesús. Atamos todo espíritu contrario, Señor. Derribamos, Padre, toda, Señor amado, todo muro contrario que quiera impedir, Señor amado, Dios mío, el conocimiento de tu palabra. Todo lo que se oponga sea quebrantado, derribado en el nombre de Jesús, y declaramos la libertad de tu Espíritu Santo en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo de Dios dice amén. Tome su lugar, por favor. Póngase cómodo, saque su cuaderno, su lápiz, no sé qué cosa vaya a sacar que haya traído, y dispóngase. Amén. Si no necesita salir o moverse, no lo haga. Y no esté platicando con su vecino, por favor, porque los voy a separar, los voy a sentar separados si alguien está platicando. Se lo ruego, por favor. Amén. Venimos a la escuela, acuérdese. No vino a perder su tiempo, algo va a aprender usted. Bien. Definitivamente la salvación, pues imagínense que todos los que estamos aquí ya somos salvos. Levanta la mano los que son salvos. Bien, el que no es salvo hoy puede ser salvo. Amén. Entonces, cuando hablamos o hablar de la salvación, hermanos, en una congregación donde todos son salvos, pareciera que, pues dice pastor, pero ¿por qué habla de salvación si nosotros ya somos salvos? Pero usted se va a dar cuenta, hermano, que hay cosas que son importantes, pues, que necesitamos nosotros, no sé, es como un oficio. Déjeme hacer esta introducción. Es como un oficio, hermanos. Usted sabe un oficio, no sé, carpintero, mecánico, panadero, algún oficio. Pero cuando se ponen 5 panaderos juntos, 5 mecánicos, la forma de trabajar o la forma de llevar a cabo, hermanos, ese oficio varía. Dije varía, o sea, no es igual. Cada uno de los mecánicos, del panadero, del etcétera, desempeña su oficio de manera diferente. Dígame con ganas, conéctese. No esté viendo ahí a los que están parados. Entonces, el punto es que la variante
de los que hacen un oficio es pues que algunos toman en cuenta una cosa, algunos no toman en cuenta esa misma cosa y van, vamos a decir, en entendimiento hasta discrepan pues de la forma, de la forma de ver, de la forma de observar, de la forma de checar, hasta cuando el mecánico viene y checa un carro, o sea, qué hace, cómo lo hace, cuál es su, eso es lo que hace la diferencia. Entonces, lo mismo sucede como cristianos. Cuando usted tiene conocimiento pleno de lo que es la salvación, ¿qué sucede ahí? Cuando usted tiene conocimiento pleno de lo que es la salvación, hermanos, usted desempeña su vida cristiana de manera diferente. Cuando usted no tiene bien el conocimiento pleno de lo que es la salvación, usted desempeña su vida cristiana mediocre. Sí, feo. Pero no es grave. Bueno, sí es grave, gravísimo ser mediocre. Pero la persona mediocre quiere decir que hace las cosas a medias. Todo lo hace a media, empieza una cosa, lo deja a la mitad y empieza otra cosa y a media y a media. Es como el dicho que dice que a todo le tira y a nada le pega. Ese es un problema grave, la mediocridad. Pero esa mediocridad se da por la falta de, ya sea de comprensión cabal, la falta de conocimiento. Y bueno, yo digo que la falta de conocimiento, pues, puede existir en ustedes, pero no porque no se les dé, sino porque a veces, pues, usted batalla mucho para poner atención. Ese es el problema, que su mente está divagando, usted está viendo para acá, pero está viendo tu mente anda por allá, por la Quinta Avenida. ¿Me entiende? Ese es el problema. O si no, pues directamente aquí usted está viendo la luz que parpadea. Y imagínense si cuando estamos dando una enseñanza en los retiros los tengo en corto y le hago una pregunta al de la primera fila, nada. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué cree que ponemos a los que dan en la escuela acá al frente? Para que ellos sean los primeros que no digan, pastor, y que no se oye hasta allá atrás. Le vamos a poner unas bocinotas allá atrás cada uno. A medio, sí, ya pronto. Pusieron esa, pero para que no tenga ni yo tenga que gritar. Para que no se duerma. Pero entonces ese es el detalle, la falta de conocimiento, que tiene muchos factores para que haya falta de conocimiento. Pero lo único que yo le puedo asegurar, que si alguien aquí llegara a perderse, no se va a perder porque le falte conocimiento. Se irá a perder porque deseche el conocimiento, pero no porque no se le dé. Tratamos de enseñarle la palabra de la perspectiva, no de, como decían unas personas, no, es que ese pastor trae doctrina de Estados Unidos. Yo no sé si hay doctrina de Estados Unidos, la verdad. Yo lo único que le puedo decir es que yo trato de enseñarle desde la perspectiva que el Espíritu Santo me hace entender. Trato de ponerle ejemplos, trato de ponerle de una manera, de otra manera,
para que a usted le quede claro lo que le estoy explicando. Y a veces se lo digo bien crudo, pues, porque a veces cocido como que ya le pierde el sabor. ¿Sí me explico? Y a veces crudo para que tenga todos los nutrientes. Ya ve que hay verduras o cosas que si las cueces demasiado, pierde todo su... Entonces a veces tiene que ser a medio cocer, medias crudonas las cosas para que se puedan entender. Y luego pues usando ¿verdad? Usted sabe, aquí palabras mexicanas, acapulqueñas, para poder explicar. Entonces, uno de los problemas, dije, de la salvación o del estilo de vida cristiano que usted adopta es por el concepto que usted tiene de dicha palabra, en el caso la salvación. Cuando las personas, hermano, están erradas en el concepto, porque ese es el detalle. Usted puede conocer el significado, pero usted, de su parte, usted le pone un concepto. ¿Sí comprende? Entonces ese concepto es muy particular. Usted se lo pone a cada cosa. Es como cuando fueron los espías, hombre, y regresaron. Dijeron, ciertamente la tierra fluye leche y miel. Ese era el concepto de Dios. Pero ellos le anexaron su propio concepto. Pero hay gigantes. Tragan a sus moradores. Eso era su propio. ¿Sí me estoy explicando? Entonces a veces nosotros agarramos, sabemos la palabra, sabemos el significado, pero nosotros le damos nuestro propio concepto. ¿Cuántas personas, por ejemplo, se han muerto porque el médico les ha dicho, mire, no puede comer esta comida porque si usted la come, va a ser veneno? Llega la persona, pero su concepto, pero es que a mí me gusta y es comida, ni modo que me muera por eso, y se muere, pues. ¿Sí me explico? ¿Me estoy explicando el concepto? Ese es el concepto. Usted tiene un concepto, aún del pastor. Tiene usted su propio concepto. Que el pastor, que... Mire, usted puede discrepar. El detalle es de que mi punto de vista es, no me importa lo que otros pastores le digan, no me interesa lo que usted sigue por las redes sociales. Y que no, que ese pastor dijo que esto no me interesa, hermano. ¿Sabe por qué? Porque esos pastores de redes sociales, y si usted diga, pastor, es que usted también sale en redes sociales. Yo salgo en redes sociales predicándole a la congregación que Dios me ha dado. Oiga bien, pero hay gente ahí que sale no predicando a la congregación, tirando su rollo. ¿A quién? No tienen a nadie ahí, pero lo tienen a usted que lo sigue. Y tiran su rollo y esto y la otra allá y acá. ¿Por qué? Porque son pastores que no tienen una congregación, hermanos. Que no saben lo que es bregar con las personas. Que no saben la verdadera realidad de lo que es ser un pastor. Ese es el punto. Entonces son personas que dicen una cosa, dicen otra cosa y saben que están, hermanos, están siendo instrumentos del diablo porque están oponiéndose a lo que realmente la Biblia dice. Pero ¿a quién le interesa eso? Mire para acá, no se duerma. ¿A quién le interesa eso? A nadie. Porque si usted se pierde, ¿a quién le va a decir usted? No, pues yo me perdí porque yo seguía un de YouTube y a un de TikTok o de no sé dónde. O sea,
No, hermanos. Entonces su concepto hacia mí, a veces es, que el pastor es duro. No, no soy yo duro. Hermano, esa es la palabra. Tiene que entender algo, que la palabra yo no la puedo tomar y se la voy a disfrazar o la voy a enseñar conforme a mi concepto. Porque si yo le enseño conforme a mi concepto, yo le diría, hermano, fornicar es pecado, pero como quiera no se preocupe, Dios es bueno. Así que no hay problema. Porque ese es mi concepto, o sería mi concepto. Pero mi concepto es que para Dios el pecado es abominable. Dios no lo soporta, hermanos. Ese es el detalle. Entonces, por eso quiero que entienda el concepto. Usted puede tener conocimiento, pero usted tiene sus propios conceptos. Y esos conceptos, si son errados, hermanos, si tiene conceptos errados, le puede llevar a la perdición. Como dijo Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó, se lo voy a parafrasear, porque le faltó aplicar el conocimiento. Le faltó aplicarlo. Porque dentro de su concepto del pueblo de Israel no estaba el agarrar y tomar en cuenta, hermano, lo que Dios le estaba diciendo. Entonces el conocimiento prácticamente lo desechó. Y dice, pónmelo ahí por favor. Nomás para explicarle esto. Tiene que ver con la salvación. Oseas 4:6. Miren, fíjense lo que dice. Porque pareciera, hermano, si usted lo lee así de manera natural, o una persona natural que lo leyera, diría, pues como que está bien contento el Señor, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Usted cree que Dios está contento? Pero así se mira, mi pueblo fue destruido. Y luego, mi pueblo. Es como si alguien agarrara y dijera, mis hijos fueron destruidos por burros. Y bien contento el papá y la mamá. ¿Sí? No, hermanos. El Señor dice eso con todo el dolor de su corazón. Y se lo revela al profeta y dice, dile a mi pueblo. Dice el Señor que ustedes fueron destruidos porque les faltó conocimiento, pero parafraseado sería porque les faltó poner en práctica la palabra que Dios les dio. Dios se los advirtió, pero ustedes no lo tomaron en cuenta. Dice, punto. Ahora aclara la situación, por cuanto desechaste. Ese ya es otro rollo. Ese es otro canal, hermano. Por cuanto desechaste el conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que el conocimiento se les dio. Hombre, Dios mío. El conocimiento se les dio, se les enseñó, se les avisó. Así dice el Señor. Pongan por favor atención a lo que Dios les está diciendo. No hagan esto, no hagan lo otro, no hagan allá, no hagan para acá. Pero también hagan esto, hagan lo otro, hagan allá y hagan para acá. Pero ellos tenían su propio concepto. Como de Jeremías, decían, que métanlo allá en el pozo para que se calle ese profeta. Puro hablando mal. Puro que estamos mal, que este es pecado, que esto es lo otro. Y así a veces hay la gente, hermano. No, el pastor, todo le importa, que se mete. Ahora esto, ahora que si yo vengo así, que si yo hago lo otro, que si mis hijos se portan mal, yo tengo la culpa. Pues yo no sé a quién le vamos a decir. Es su concepto errado. Ese es el punto. ¿Hasta cuándo le cae el 20? Hasta que ve a los hijos que están perdidos. El pastor tenía razón.
Hasta entonces ya que le dio su sacudida el diablo, no era necesario. Pero por eso dice el Señor, pero viene el castigo. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Ya le expliqué eso muchas veces. Que usted dice, ay pastor, se está refiriendo a los sacerdotes entonces. No. Nosotros hemos sido constituidos reyes y sacerdotes. ¿Por qué sacerdotes? Porque Dios nos ha dado autoridad para poder nosotros, hermanos, tener comunión con Él. En el tiempo antiguo, el único que tenía comunión con Dios, ¿quiénes eran? Los sacerdotes. ¿Qué quiere decir entonces que el Señor dice, te voy a echar del sacerdocio? Quiere decir, ya no te voy a dar, ya no vas a tener derecho a tener comunión conmigo. Ya no vas a poder hablar conmigo. Y la forma en que nosotros perdemos ese derecho de hablar con Dios es por causa del pecado, hermanos. Por eso perdemos el derecho. Ahora dice, entonces yo te echaré del sacerdocio. Punto y coma. Y porque olvidaste. Y no es de que ya ve que lo dice, híjole, se me olvidó orar, pastor. Ya estaba casi doblando las rodillas y no sé qué pasó y me fui. No me diga, por favor, eso. Usted se imagina una persona que ya voy a orar y de repente ahí como que y se me olvida. Eso no existe. Por favor, no existe. Pero ¿cómo se le puede olvidar? Y dice el Señor, bueno, porque olvidaste la ley de tu Dios, olvidaste las palabras que te hablé, olvidaste el compromiso que hiciste cuando fuiste al retiro. Te olvidaste de lo que dijiste que ibas a hacer, de lo que ibas a dejar de practicar y lo sigues. Por haberte olvidado, dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios también, viene, esto es fuerte. ¿Qué dice? También yo me olvidaré de tus hijos. Hombre, no me digan eso, Señor. Por favor. Se me puede olvidar comer menos tu ley. Se me puede olvidar cualquier otra cosa menos agarrar y olvidarme de la palabra, de lo que Dios me ha mandado a hacer. Pero repito, hermano, si yo le estoy explicando, usted le pregunta o cualquier otra persona, cualquier otro ministro le va a dar su concepto de eso. Yo le estoy explicando a cabalidad lo que dice ahí. No se lo voy a tergiversar, ni lo voy a acomodar, ni que me diga, pastor, ¿y a poco sí se irá a olvidar este Señor de mis hijos? No, hombre, usted no se preocupe, el Señor nomás dice, pero no es cierto. Entonces la gente dice, ay, es que el pastor es buena onda, el pastor no suelta. Sí, pues, hermano, si no es mi palabra, Dios no va a ser como yo digo. Dios va a ser como Él dice. Él es soberano. Él es soberano. Él no gobierna bajo manipulación de nadie. Él gobierna por encima de todo poder y de toda autoridad. No hay nadie sobre Él, hermanos. Absolutamente. Entonces, ¿de qué sirve que yo le esté diciendo de que no se preocupe usted, hombre, el Señor dice, pero no es cierto? ¿Cómo yo podría decir eso? Yo solamente se lo podría decir si yo no quisiera salvarme. Vuelvo al punto, si mi concepto de salvación está errado. Si un pastor, los que nos miran o nos siguen por ahí, si un ministro, evangelista, pastor, profeta, apóstol, maestro, como se haga llamar, dice bien, si esa persona no tiene el concepto
de que su salvación como ministro depende de cómo enseña la palabra. No hay otra manera para nosotros salvarnos, hermanos. Estoy hablando de nosotros los ministros, o más bien de mí y la pastora. No hay otra manera de salvarnos más que enseñándole lo que es correcto, hermano. Eso. De no agarrar ni ponerle ni quitarle, porque no estamos autorizados para eso. La Biblia dice que el que le quitare, le será quitado su nombre del libro de la vida. Así de recio es el Señor. Y el que le pusiera, dice, le serán añadidas las plagas que dice la Biblia. Le van a llover. Entonces, ¿cómo yo puedo agarrar y tergiversarla? Sin embargo, yo conozco a muchos que lo hacen. Y por eso digo, a mí no me importa lo que digan los demás. No me interesa el que dice del youtubero ese que es pastor youtubero. Porque tiene 10,000, 20,000, no sé, 1,000,000 de seguidores en YouTube, pero no tiene una iglesia. O sea, qué raro, ¿no? Qué tremendo que lo sigue mucha gente, pero no tiene una iglesia así física. ¿Cómo puede ser así un pastor? Y como mucha gente, no que ya iba a decir usted, pero como mucha gente agarra y los tiene, pues como que esa es su línea, eso es lo que diga ese hombre así. Y le va marcando una línea rebelde hacia Dios, hermano. Y que piensa que esa actitud va a ofender al pastor, ni que yo fuera Dios. La mala actitud de lo que le enseñan por YouTube o por TikTok o por la que sea, no sé qué tanto, por tantos rollos que salen esas personas, hermanos, no nos afecta a nosotros. No. Agreden ustedes, están pecando contra Dios. Porque nosotros, ¿qué? Nosotros estamos cumpliendo. Nosotros le estamos enseñando. Y claro, a veces la palabra, hermanos, ay, es que el pastor me ofende con esas palabras. Pues la única forma que alguien se puede ofender con la palabra de Dios es que esté pecando, hermano. No hay otra. Se duerma, mire para acá. No hay otra, hermano. De que usted diga, ay, es que me lo está diciendo por mí. Pues deje de hacerlo. Porque no le puedo estar yo predicando a usted y que estamos hablando a usted, pero estamos hablando de los que están allá. No es para ustedes, es de aquello. Ustedes siguen igual. Imagínense. No, hombre. Es para nosotros. Y cada vez que usted diga, lo está haciendo por mí, gloria a Dios, porque Dios le está hablando. Sí, pero que hable el pastor de otras cosas que no me estén pasando. ¿Usted se imagina eso? Que yo traiga, Señor, dame un mensaje de que no nadie esté practicando, Padre. De algo que no le esté pasando a nadie, Señor. No me diga. ¿Se puede decir eso? ¿Usted se imagina orando pues al pastor? Señor, dame un mensaje que no le caiga a nadie, que no le pegue a nadie, Señor. ¿Cómo sería? Es absurdo. Mi oración es al revés. Señor, dame una palabra para armar un mensaje que le llueva a todos. Eso es lo que yo quiero. Y eso es lo que Dios quiere. Mire para acá, por favor. Eso es lo que... Saludos, hermano, dígale, despiértate porque Dios te va a hablar. Ay, Dios mío, tengo que hablar fuerte porque si no se me duerme. Por favor, le encargo, si ve a alguien que está a su lado, que está ahí a punto de doblar el pico, por favor, mire, así suave nomás, despacio, para que se despierte. ¿Estamos? Bien, vamos rápido.
Desarrollo del tema. 1, la gracia abundante. Fíjese bien, la gracia abundante. Página 3. La salvación no se puede negociar, ni se compra, ni se vende, según Efesios 2:8. Cuando Simón el mago le ofreció dinero a Pedro para recibir la unción que Pedro tenía, la respuesta de Pedro fue, Hechos 8:20, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Entonces, esa es otra, hermanos, de las cosas que se viven al interior de las diferentes congregaciones. De que pues en cada congregación hay gente pudiente. Dígame amén, como que está despierto. En cada congregación hay gente pudiente, hay gente que tiene, que le va bien, que Dios lo ha bendecido, gloria a Dios. Entonces, cuando esa gente pudiente se hace manifiesta, lo que normalmente sucede, ¿cuántos vieron la de la película esa de A Medias Tintas? Levanta la mano, pues, para que yo pueda decir algo sobre eso. Bien. Bien. ¿Se acuerda del show del pastor de cuando el perro le ladra? Bueno. Entonces, él, y todo, ahí hay gente pudiente, hermano, en esa congregación, a medias tintas. Y resulta que los pudientes quieren gobernar al pastor y le condicionan sus diezmos. Piden una cita con el pastor en la oficina y le explican, pastor, hoy no di mi diezmo. Le voy a decir por qué. Hermano, dígame por qué. ¿Qué le pareció la prédica? Habló muy fuerte, tiró duro, habló del pecado. Y yo voy a dar mi diezmo y el pastor, espérese, pero que usted le baje pues 2, 3 rayitas. Es lo que sucede. Ponga atención, la salvación no se compra, ni tampoco se vende. ¿No? Alguien me decía, pero pastor, yo que a veces le regalo algo al pastor y el pastor más me regaña, más me exhorta. Pues claro. Mire, al que, bueno, ahorita no se ha dado, pero el que me regala algo cuando es mi cumpleaños. Es raro, pues, es el 14 de octubre, por si se le llega a olvidar. Pero, mire, de verdad que cuando alguien me regala algo, yo me siento comprometido para cuidar más de su alma. Entonces, cualquier cosa anómala, rápido le digo, hermano. ¿Por qué? Porque esa persona me está bendiciendo. Y yo no quiero que esa persona se pierda. Pero el concepto es errado. De allá para acá es errado. No, yo le voy a dar algo al pastor, le voy a hacer un regalo bien, así, para que no me diga nada. Para que me apruebe, me ponga puro 10. Está mal el concepto. Al contrario, hermanos, se lo he explicado muchas veces. Cuando el pastor ya no le diga nada y usted sabe que anda chueco y el pastor no le dice nada, es porque ya fue demasiado. Ya le dije al Señor, Señor, por favor, encárgate tú, por favor. Toma cartas en el asunto, ya, por favor. Y ya. Te lo dejo, Señor. Tú eres el verdadero pastor, yo nomás soy el ayudante.
Entonces yo ya no le digo nada, yo ya nomás pues lo veo y le sigo diciendo al Señor, Señor, toma cartas en el asunto. Y ahí las cosas se van a poner de otro color, pues, porque va a ser Dios el que va a intervenir. Yo ya no voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque, hermanos, vuelvo a repetir, mientras usted siga teniendo exhortación de uno es porque usted es una persona, pues, que todavía cuenta con el favor de Dios para seguirle exhortando. Pero cuando usted cierra las puertas y dice, mira, a mí no me diga nada, pastor, porque, bueno, está bien. No podemos ahí brincarnos la cerca, hermano. Porque no vamos a hacer salva a las personas a la fuerza. Usted necesita entender el concepto de la salvación. Y eso es lo que quiero explicarle rápidamente. Es el concepto, pues. ¿De qué se trata? Si nosotros somos los que la necesitamos o es Dios el interesado. ¿Usted qué piensa? Cuando hablamos de salvación, o sea, usted dirá, pues Dios, Él quiere que yo me salve. Él mandó a morir a su hijo por mí, pues. Un concepto errado, hermano. Porque ciertamente el amor de Dios es muy grande. Pero el amor de Dios, hermano, no es para solapar. El concepto de Dios no es para solapar. El concepto de Dios, hermanos, es que Él quiere castigar el pecado. Pero entonces ¿por qué me perdona? Entonces ¿por qué el Señor agarra y cada vez si yo peco una y peco otra y peco otra y peco otra, Dios me perdona y me perdona y me perdona? Eso significa entonces que el Señor, pues no. Lo que significa es que Dios valora el sacrificio de su Hijo. Para Dios, hermano, el sacrificio de Jesús tiene un valor incalculable. ¿Ya no le gustó? Para Dios el sacrificio de Jesús tiene un valor incalculable. Entonces, por eso es que cualquier persona que diga, Padre, me arrepiento, perdóname en el nombre de Jesús, ¡fum!, el Señor te perdona. No porque te solapa, no porque a Dios le gusta que estés pecando a cada rato, sino porque Él dice, el sacrificio que mi Hijo Jesús hizo, Dios mío, es impagable. Es poderoso. Por eso, hermanos, no es que, es que Dios como quiera me perdona y yo le sigo ahí en el lingui. No se equivoque. No se equivoque. No es que Dios le está solapando. Dios valora el sacrificio que Jesús hizo. Y dice, por tu Hijo, pídale perdón a Dios sin decir en el nombre de Jesús. Y va a ver que no recibe nada. Perdóname, te lo pido en el nombre de San Juditas, en el nombre de la Virgen de Guadalupe, tu madre, Señor, te pido. No, hombre, más peor se pone el asunto, porque el Señor dice, no, yo no, ni a Dios nadie lo parió. No tiene madre ni tiene padre. Él es el principio y Él es el final. Él es el alfa y Él es la omega. Entonces, y es el concepto errado. Así como que a Dios le importa que yo me salve y yo voy a hacer y voy a deshacer y me pongo rebelde. Mire para acá, deje de estar platicando, por favor. Y me pongo rebelde y hago como quiero y como quiera, Dios me va a perdonar. O sea, como si Dios fuera un solapador. No, hermano. Lo que deberíamos de dar gracias es que haya venido Jesús a morir por nosotros. Me voy a apurar porque le voy a explicar unas cosas que anoté, si no me va a dar tiempo. Fíjese bien. ¿Qué es gracia?
Gracia es la misericordia que Dios da a quienes no la merecen. O sea, una persona que peca, ¿usted cree que merece que Dios lo perdone? No lo merece. Y pecó ahorita. Mire, es como cuando el hijo o la hija, su mamá le dice, pórtate bien al hijo. Y dice, no, sí, mamá. Y se va y hace el mal. Y regresa y le pregunta, ¿y qué hiciste? A ver que finalmente los padres, hermanos, cuando los hijos no hacen bien las cosas, es porque los padres los están solapando. O es el padre o es la madre. Pero uno de los dos está solapando al hijo o a la hija, y por eso ese chamaco, esa chamaca, haga de cuenta que ya le midió el agua a los frijoles, pues. Ya dice, ahorita voy a llegar, como que me va a regañar y ya. Fue todo. Nomás se hace como el armadillo, el chamaco, y ya. Ya pasó todo, ya. Fue puro escándalo. No le pasó nada. Y otra vez vuelve a hacer lo mismo. Que supuestamente dijo que ya no lo iba a hacer, pero lo vuelve a hacer. Ahora, ahí lo que vemos es la mano solapadora o del padre o de la madre. Pero en el caso de Dios no es así, hermano. No es así. Por eso yo les decía, ¿por qué dice que la paga del pecado es la muerte? Es la condenación eterna. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, si eres un pecador, te corresponde el infierno. Si te arrepientes de tu pecado y te mantienes libre, te corresponde el cielo. Fíjese, cuando alguien dice que quiere ir al cielo, pues sí, yo quiero ir al cielo. Ok, y cuando le dice, ¿y quién se quiere ir al infierno? No, pues no, ¿por qué? Ok, ¿estás haciendo algo para irte al cielo? No, pero pues, o sea, pues Dios tiene que salvarme. Y además mi papá es cristiano, y aunque yo no vaya como quiera. No, discúlpeme. Así tu papá sea apóstol. Si no te arrepientes de tu pecado y de tus maldades, lo único que le espera es el infierno. La condenación eterna. Pero si quiere ir al cielo, necesita tener una relación con Dios. Y que ese perdón que Dios te va a dar es porque Jesús pagó el precio por tus pecados. Es por eso. O sea, no es algo que Dios nomás lo pasa por alto. Como quiera, Dios es amor. No. Si alguien no se arrepiente de verdad, Dios no lo perdona. Eso que quede claro. El arrepentimiento tiene que estar acompañado de fe. Tienes que creer que Jesús murió por tus pecados y que pues realmente por eso te puedes arrepentir, porque si no, si nadie hubiera pagado por nuestros pecados, ¿de qué nos serviría arrepentirnos? De nada. Porque Dios diría, arrepiéntete todas las veces que quieras, pero te vas a ir al infierno. Porque nadie ha pagado el precio del pecado. Nadie ha cubierto, hermanos, el precio de lo que hemos hecho en contra de Dios. Entonces dijimos, gracia es la misericordia que Dios da a quienes no la merecen. Todos los pecadores no merecíamos ser perdonados. Sin embargo, la gracia nos alcanzó y nos perdonó el Señor. La gracia es el regalo más grandioso concedido por Dios a todos los que lo quieran recibir. Y no tiene precio, es gratis. La descripción de la gracia. Gracia viene del griego charis, que significa belleza o atractivo.
La gracia empieza con Dios. Él no nos ve en nuestra lamentable condición, sino que nos da una mirada favorable. ¿Se acuerdan del canto ese que dice, una mirada de fe, una mirada de fe? Ahora, esa mirada de fe, ¿de quién? ¿Quién debe tener esa mirada de fe? Fuerte. Fíjese, fíjese el concepto, ahí está, fíjese. Dice, una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado. O sea, usted tiene esa mirada de fe. La mirada es de Dios. Dios mira al pecador, pero no lo mira como lo mira el diablo. El diablo lo mira, este es un arrastrado, este es un borracho que está en el lodo. ¿Cómo? En el lodo cenagoso. ¿Sí, no? Gerardo, embarrado de lodo. El diablo lo mira, hermano, sumergido en el alcoholismo, sumergido en la droga, arrastrado por el diablo. No, lo traigo arrastrado. Pero entonces viene una mirada de fe. ¿De quién? Ponga atención. La mirada de fe es como decimos nosotros, que nosotros, la gente de fe, no camina viendo las cosas que se ven. La gente de fe camina viendo las cosas que no se ven. La gente de fe llama las cosas que no son como si fueran. Entonces el Señor, cuando mira a un pecador arrastrado, metido en el alcoholismo, en la drogadicción, arrastrado, pues encadenado, hermano, el Señor no lo mira así. El Señor mira, este va a ser mi próximo predicador, este va a ser un próximo pastor. ¿Sí me estoy explicando? Esa es la mirada de fe, pero no de nosotros. Es la mirada del Señor. Él no nos ve como nosotros nos miramos. Imagínense la gente que me miraba aquí en la colonia, pues aquí, no, yo no puedo ocultar mi pasado. Bueno, menos que ya se hayan muerto los que me conocieron, pero que los que están vivos no se les olvida, sabe. Entonces, yo no puedo decir que no fue. Pero ¿cómo Dios puso su mirada sobre mí que no valía nada? Pero era una mirada. Sí me estoy explicando, es una mirada de fe. Es como cuando Dios te da un sueño. Te da un sueño, hermanos, donde tú no te consideras así la gran cosa y Dios te da un sueño, te muestra predicando, te muestra echando fuera demonios y tú dices, bueno, eso es lo que Dios quiere hacer conmigo. Pero usted mismo no se alcanza a ver así. Esa es la mirada favorable, esa es la gracia de Dios. A nosotros, aún que ya hemos sido perdonados, Él no nos mira con nuestra propia carátula, hermanos. Él mira en nosotros el rostro de su Hijo Jesús. ¿Por qué? Porque el que murió, hermanos, por los pecados nuestros, no fuimos nosotros, fue Jesús. Entonces el rostro de Jesús está en cada uno de nosotros. Por medio de Él nosotros hallamos gracia en el Padre. Y ya no nos mira como viles pecadores. No nos dice, este es borracho. No, ya no nos mira así. ¿Pero por qué? ¿Porque hizo algo Él que cambió el veredicto? No. Porque alguien pagó el precio. Y lo que hizo Gerardo fue creer que alguien pagó el precio por él. Eso es todo, hermano. Por eso es gracia. Pero ahora, fíjense bien, si por esa bendita gracia de que siendo yo un vil pecador y de repente viene Jesús y me dice, yo morí por ti, ¿quieres creer que yo morí por ti? Sí, yo lo creo. Entonces, en ese momento, Él agarra, hermanos, y me presenta delante de su Padre como justo. Gerardo Magallón Bautista, Padre, ya no es un pecador, porque me aceptó a mí como su sustituto, como que el que pagó por sus pecados. Y el Padre, claro, cuando lo mira, ¡fum!,
el rostro de Cristo. No en la cara de Gerardo. Ese es el punto. Entonces, por esa bendita gracia, hermano, y que la gente todavía, hermano, va a ir al templo. Ay, al templo. Los hijos que son rebeldes de repente, pórtate bien, échale ganas. O sea, no cuadra. No cuadra, hermano. Que como si nosotros fuéramos personas tan importantes. Somos un puño de polvo. Y que del polvo fuimos tomados. Y al polvo nuevamente. Solamente la gracia de Dios va a hacer que seamos levantados, hermanos. Y que podamos ir al cielo. Bendito sea su nombre. Nada más porque el Señor nos dio una mirada de fe, una mirada favorable. Entonces, un gran ejemplo lo encontramos en la antigüedad cuando Dios tomó la decisión de destruir la tierra con el diluvio a causa de la maldad del hombre. Eso está en Génesis 6, 5 al 8. Porque toda carne se había corrompido. Lo único que preservó la existencia de la humanidad fue que dice Génesis 6, 5, Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Imagínense. Como yo digo, Noé salvó al grupo, hermano. Bueno, no salvó a su generación, pero preservó la raza humana, hermano, por haber hallado gracia. Entonces, la gracia de Dios cambia todas las cosas, hermanos. Salude a alguien, dígale: la gracia de Dios cambia todas las cosas. Romanos 3:20. Puso ahí Romanos 3:20. En su carta a los romanos, el apóstol Pablo dijo: así que, como ustedes ven, nadie puede alcanzar el favor de Dios. Esta es otra versión, pero ahí lea la que dice: por ser lo suficientemente buenos. Porque mientras mejor conocemos la ley de Dios, más nos damos cuenta de que no la obedecemos, y la ley nos hace vernos pecadores. Y dice más adelante: pero Dios nos declara inocentes del delito por haberle ofendido si confiamos en Jesucristo, quien gratuitamente borró nuestros pecados. Romanos 3:24. Fíjese cómo dice ahí. Es una versión Biblia al día. Está más, pero fíjese cómo dice. Dice, leímos 3:20. Dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Fíjese que, por ejemplo, la gente que dice: no estamos en la ley ya pasó. Hermanos, si entiende este versículo, fíjese bien, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si Dios no hubiese escrito con su dedo los 10 mandamientos, hermanos, nadie hubiera sabido que eso era pecado para Dios. Los 10 mandamientos, no es que eso no han pasado de moda. Y todo eso está encerrado. ¿En qué? Está encerrado en que el pecado original, el pecado capital, es la desobediencia, hermano. Es la desobediencia. Por desobediencia se mata, y dice: no matarás. Por desobediencia se adultera, cuando dice: no adulterarás. Por desobediencia se roba, cuando dice el Señor: no robarás. Por desobediencia se codicia, cuando el Señor dice: no codiciarás al marido o a la mujer de tu prójimo. Por desobediencia, hermanos, no se cumple el primer mandamiento que dice: amarás
al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y si no cumples ese mandamiento, estás en desobediencia. Si analizáramos nada más ese primer mandamiento, ¿cuántos aquí estarían en pecado? Por no amar a Dios con todo su corazón, nada más por eso. Imagínense que hay cosas que amas más. Amas más al marido, amas más a la mujer, amas más al hijo. Hombre, los hijos son su Dios. Con eso está en pecado mortal, porque está desobedeciendo. Y a ver, ahora esos conceptos del pastor, que dice, el pastor ahora que a fuerza quiere que estemos en pecado. No, que usted lo reconozca. Por eso dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, que usted se dé cuenta que está en pecado, no para que se quede en pecado, sino que usted se dé cuenta que está en pecado para que se pueda arrepentir de su pecado. Porque si usted no se da cuenta, no tiene conocimiento del pecado, usted se va a quedar en pecado. Pastor, pero es que yo no sabía que estaba en pecado. No me diga, por favor. No me diga. El Espíritu Santo es el que nos hace entender, nos hace sentir que estamos mal delante de Dios. La única manera de que el Espíritu Santo no lo redarguya, pues es que de plano esté ya esté bien frito y en el plato. Solamente. Como el pescado, pues. Ya frito y en el plato, nomás para. Pero si usted tiene el Espíritu Santo, usted va a ser redarguido. Vamos, 21, rapidito. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Sigue. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ojo. Antes la ley, en el tiempo de la ley, o en el tiempo antiguo, pues para que me entienda, el que practicaba la ley era justo. Dice bien, era justo. Pero dice aquí que ahora la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Es creer que alguien pagó por mis maldades y que yo he sido exonerado por haber reconocido mi pecado y haberme arrepentido de ellos y haberle pedido perdón a Dios. Diciéndole, Padre, yo creo que Jesús murió por mis pecados. Perdóname. Y ya. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, sigue, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. Sigue, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hay otra forma de ser redimidos más que a través de Jesús. Obviamente a través de su muerte y de su resurrección. No es solamente, hermanos, porque Jesús apareció, sino por lo que Él hizo. Porque Jesús pudo haber venido y ya, pero si no hubiera muerto y resucitado, de nada nos hubiera servido. ¿Sí entiende? Entonces, también le reitera Pablo a los romanos, entiéndanlo bien, Cristo concede a quienes creen en Él lo que ustedes están tratando de lograr por esfuerzo propio, pues Cristo es el fin de la ley. Romanos 10:4, por favor. La justificación por la gracia. Aunque la ley
hizo parte de la palabra de Dios. Dice bien. Esta expuso la justicia divina en el pueblo de Israel, pero con la muerte de Cristo en la cruz murió la ley y renació la gracia. El salmista dijo, Salmo 85:10, por favor. Mira lo que dice aquí. Este versículo es poderoso, hermano. Léanlo en su casa. Los de allá atrás anótenlo y llévenselo de tarea y léanlo, que Dios le va a ministrar algo tremendo. Dice, la misericordia y la verdad se encontraron. Ponga atención. La misericordia y la verdad se encontraron. La severa justicia y la paz se besaron. La verdad se levanta de la tierra. ¿Quién es la verdad? Jesús, que murió y ¿cuándo se levantó? Cuando resucitó. Y la rectitud sonríe desde el cielo. ¿Por qué? Porque ahora el Señor dice, la justicia severa del Padre tiene cumplimiento, hermanos, en Jesús. Porque el castigo que Él recibe es severo, es terrible. Y entonces, ese castigo, dice bien, lo recibe una persona inocente. Ojo, entonces se califica como injusticia, pastor, porque era inocente. No. Era inocente en la cuestión de pecado. Pero él voluntariamente decidió pagar el precio. Ese es el punto. Que no es injusticia de Dios. De que bueno, voy a que muera este por los demás. No. Fue un acto voluntario. Fue algo que nació en el corazón de Dios. Porque finalmente, hermanos, finalmente, no quiero que se enreden, pero finalmente Jesús es el verbo de Dios. Ay, me voy a detener aquí un poquito. Padre amado, Jesús es el verbo de Dios, fíjese bien. Y como verbo de Dios es una parte de Dios. Su palabra, usted tiene su voz, pues. Amén, su voz. Su voz de usted es parte de usted. Jesús era la voz de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces esa palabra de Dios salió de Dios. Una parte de Dios salió y se hizo hombre. Entonces, hermanos, eso significa que realmente Jesús, cuando Él dice, soy hijo de Dios, dijimos que eso significa, yo he salido de Dios. Hermano, y lo que es salido de Dios es Dios mismo. Entonces Jesús era un hombre normal, pero dentro de él estaba Dios mismo. Entonces Jesús era 100% humano. Ir para acá. 100% humano y 100% Dios. Ahora pues, no hay injusticia de que digan, ay, tuvo que matar a su hijo, porque hay gente así el concepto es, no, un Dios que mata a su hijo para que otros se salven, eso es injusto. Que muera uno para que otros vivan, que no se merecen vivir, fíjese. Pero no fue así, sino que realmente fue Él mismo. No sé si puedo, no quiero detenerme en esto, pero Dios, hermanos, dice la Biblia que su gloria llena toda la tierra y todo lo que existe, el espacio y todo. Entonces, Él nunca dejó de estar en el cielo,
Pero al mismo tiempo, para poder meterse diminutamente en este planeta, diminutamente, se tuvo que hacer hombre para poder venir y llenar de nosotros. Ahora, Él no sacrificó a nadie. Él se sacrificó a sí mismo. Ese es el punto. Él dio su propio. Él dijo: no, yo me voy a hacer hombre, voy a ir, voy a morir y voy a pagar el precio. Y todo el que acepte la sustitución, o sea, todo el que acepte que alguien más murió por sus pecados, le voy a perdonar. Solamente crean. Eso es todo lo que Dios pide. Entonces, cuando una persona, en lugar de creer, se dedica a pecar, a pecar, a pecar, después de ya haber hecho pacto con Dios, esa persona no meramente es desobediente. Esa persona ya es rebelde, hermano. Ya tiene un espíritu de rebelión. ¿Me entiende por qué? Porque no alcanza a entender que Dios mismo agarró y pagó el precio para que pueda ser salvo. Dios pagar el precio, venir, morir por mí, para que yo pueda ir al cielo, hermano. Hombre, Dios mío. Por eso le digo que el concepto de la salvación es importante para que usted pueda agarrar y vivir una vida cristiana conforme a la salvación que usted ha recibido. Bien, entonces, la severa justicia es exacta. Fíjese bien, cuando hablamos de la justicia de Dios, la justicia de Dios es severa, porque es exacta, es precisa, es imparcial y objetiva, y no permite aproximaciones de que soy medio justo o soy medio injusto. No, o eres justo o eres injusto. Así de preciso es, hermano. Pero en la cruz se encontraron la severa justicia de Dios, que dijo: el alma que pecare morirá. Y la misericordia divina que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Dios en su justicia tenía que castigar al pecador, pero en su misericordia prefirió castigar a su propio hijo, o castigarse a sí mismo. No sé si entiende eso. Para así salvar a toda la humanidad que estaba perdida. El apóstol Pablo dijo, Romanos 3:28, concluimos de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Usted no puede hacer nada, hermanos, para ser salvo. Ponga atención, le explico esto nada más. Usted no puede hacer nada para ser salvo. Lo único que necesita es creer. Ojo, pero después de que usted es salvo, ahora usted tiene que hacer obras que manifiesten que usted realmente es salvo. Otra vez, las obras que se toman en cuenta no son las que usted puede hacer antes para salvarse. Usted puede venir arrastrado por el diablo como sea, y el Señor lo perdona sin que usted haga ninguna obra. Estamos acá. Y cuando usted ya es un hijo de Dios, ahora usted y yo estamos exigidos a practicar obras, a vivir dando testimonio que realmente somos hijos de Dios. Porque hay gente que dice: no, pues es que no es por obras, yo no me voy a salvar, no me voy a salvar por lo que hago. No se equivoque. Eso de que no soy salvo por obras es la persona que viene del mundo, y que lo único que hizo la gente que viene del mundo fue pecar. No hizo una buena obra, fueron malas obras. Pero se arrepiente de su pecado, reconoce el sacrificio de Cristo, y el Señor
lo salva, lo perdona. Ahora ya es salvo. Ahora el que ya es salvo, ahora ese sí está llamado a hacer obras que hagan manifiesto su fe en Jesucristo. Que no nada más diga, yo soy cristiano, pero vive como mundano, vive como mundana. No, ahora usted va a practicar, va a hacer obras cristianas, pues. O como dice la Biblia, que fuimos nosotros creados, o la palabra nos ha preparado, dice, para que el hombre sea enteramente preparado para buenas obras. Las obras vienen después de que nosotros somos salvos. Las obras antes de ser salvo no sirven. No se puede hacer nada. Porque todo lo que hace una persona sin Cristo es pecar. No hay otra. Pero sí estamos exigidos que después de que somos salvos, ahora sí, haga buenas obras. Dé buen testimonio, compórtese. Todas las cosas que usted haga van a ser tomadas en cuenta. Aún de las cosas que salen de su boca. Bien, vamos rápido. Mediante la gracia le entregamos a Jesús nuestras debilidades para que Él las lleve, y aceptamos toda su fortaleza dentro de nosotros. Entregamos nuestros pecados y aceptamos de Él con ganas. ¿Qué aceptamos? Entregamos nuestras enfermedades y aceptamos de Él salud, sanidad. Entregamos nuestras necesidades y aceptamos de Él provisión. Hay un intercambio, hermanos. Amén. Entregamos nuestra angustia y Él nos da paz. Entregamos nuestra voluntad y aceptamos la guianza del Espíritu Santo. En otras palabras, aceptamos hacer su voluntad, ya no la nuestra. Entregamos nuestro conocimiento humano y aceptamos de Él sabiduría divina. Por la gracia confiamos de una manera plena en el Señor Jesucristo y decimos, como dijo el apóstol Pablo, Filipenses 4:13, 1, 2, 3. Así, todo lo puedo en Cristo porque Él es mi fortaleza. La gracia y el pecado. Romanos 7:14. Pablo dijo, la ley, el problema no está en ella, sino en mí, por estar vendido en esclavitud al pecado, que es mi dueño. Es una explicación que da el apóstol Pablo cuando él estaba perdido y cómo se salva y cómo es que él pues dice, porque hay veces que hago cosas que yo no quiero hacer, pero las hago, pero yo no quiero. Está hablando antes de venir al conocimiento del Señor. Y ya cuando él llega al conocimiento de Dios, las cosas cambian. Aunque la ley es espiritual, ella no es el problema, sino nosotros que somos carnales. Ponga atención. Y por tener una naturaleza carnal, fuimos hechos esclavos del pecado. O sea, por tener una naturaleza carnal, porque pues el pecado, ¿a quién busca el pecado para consumarlo? A la carne, a la gente carnal. Y si no hay carne, pues no hay pecado. ¿Por qué? Porque esa es la forma de llevarlo a cabo, es en el cuerpo. Dice, en Roma los esclavos eran colocados sobre una tarima con una lanza clavada en un poste sobre su cabeza. La lanza simboliza que el esclavo estaba en venta y aquel que lo compraba era quien tenía todo el derecho sobre él. El esclavo no tenía derecho a escoger quién lo gobernaba, era su amo.
El esclavo no podía decir, quiero vivir así, quiero hacer así, no, porque es tu dueño, es tu amo el que va a decir cómo vas a vivir. Amén. Nosotros también, fíjese bien, por causa del pecado fuimos exhibidos en el mercado de Satanás. Y la lanza sobre nuestras cabezas era el dedo acusador del diablo. Era necesario que alguien nos comprara, y esto fue lo que hizo el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, Colosenses 2:14, anulando el acta de decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El acta de decretos equivale a las acusaciones del adversario cuando un individuo ha pisado su terreno. Por lo general, el enemigo caza a cada persona por medio de una palabra, un pensamiento o alguna situación negativa experimentada en el pasado. Satanás, por el pecado, adquiere el derecho legal si no destruimos todos los argumentos en la cruz del Calvario. La cruz es tan poderosa que el apóstol Pablo dijo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué se entiende por salvación? El término salvación equivale a rescate e implica liberar a una persona de la esclavitud de alguien o de algo, ya sea un sistema o una situación que le oprime. En tal sentido, la salvación se asocia con la redención y este aspecto sugiere el pago de un precio para que la libertad se concrete y la esclavitud desaparezca. La salvación es entonces el proceso a través del cual el hombre es rescatado de la esclavitud del pecado mediante la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. El plan de salvación diseñado por Dios contempla los siguientes aspectos: justificación, regeneración, santificación y la redención propiamente dicha. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para recibir la regeneración se requiere de la palabra viva y permanente de Dios, de la obra del Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado, y la fe en Jesús, que es reconocer el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Quiero explicarles estas palabras. Justificar. Justificar es probar o demostrar que algo es justo, correcto o razonable. Según la Biblia, eso no viene en su libro, según la Biblia, la justificación es el intercambio donde el creyente recibe la justicia de Cristo y Cristo toma la culpa del pecador. Le voy a explicar esto. La justificación es, fíjese bien, esta es la justificación, para que entienda así bien, de manera gráfica. Yo soy Cristo y quiero justificarlo a Él. Para poder justificarlo, Él le corresponde la cruz. Él le corresponde morir, pagar por porque la paga del pecado es muerte. Entonces, para yo poder justificarlo, Jesús necesita, uno, ocupar su lugar. Voy a ocupar su lugar. Jesús ocupa el lugar de pecador. Cuando Jesús ocupa el lugar del pecador, es cuando la persona pecadora es justificada. ¿Sí entiende eso? Entonces la justificación tiene que ver
con el intercambio que hay de posición, donde Jesús, pues Jesús es justo, fue justo hasta la muerte. Y la Biblia dice que un justo murió por un pecador. Esa es la justificación, donde Él no es justo por dentro. Él no es justo porque Él verdaderamente hizo bien. Él es justo porque alguien ocupó su lugar. Jesús ocupa su lugar. Y la justicia de Jesús, el justo, no solamente por fuera, sino por dentro también, el justo en plenitud, le da la justificación a él. Y le dice: yo voy a ocupar el puesto o el lugar de pecador para que tú ocupes el lugar de justo. Entonces Jesús viene y presenta ahora al pecador justo ante su Padre. ¿Por qué? Porque Jesús, aunque ocupó el lugar de pecador, pero como era justo, Él murió, y la muerte no lo pudo retener. Entonces Él volvió otra vez a tomar su vida nuevamente, resucitó, y ahora el justo pues no pudo morir. Ahora Él viene y dice: ahora yo te puedo justificar. Si tú aceptas que yo morí por ti, entonces súbete acá. Él está arriba. Le dice el Señor: si tú aceptas que yo pagué el precio por tus pecados, entonces yo te puedo justificar. Si Él dice que sí, si aceptas, bájate de ahí, de la condenación. Yo paso a ocupar el lugar de condenación, y ahora Él es justificado. ¿Sí entiende la justificación? La justificación no la alcanza usted porque se disculpe. Ay, ya ve que luego dice: me voy a justificar. Busca un justificante. ¿Por qué hiciste esto? Por esto. ¿Por qué faltaste? Por lo otro. ¿Por qué me pisaste? Perdón, discúlpame, me justifico. No, en este caso usted no le puede decir: Señor, perdóname porque pequé. No. Necesitas pagar. Porque la justicia de Dios, dijimos que es severa. Es severa. O sea, el Señor no acepta un discúlpame. No. Porque la paga del pecado es muerte. No hay otra. Entonces, por eso es que el único que nos puede justificar es Jesús. Porque Él ocupa nuestro lugar. Si Él no ocupa nuestro lugar, nosotros no podemos ser justos. Y la única manera de que Él ocupe nuestro lugar es que nosotros verdaderamente estemos arrepentidos de haber pecado. Pero si usted no se arrepiente de pecar, llega a su casa, se pelea con la gente, en el negocio anda echando pleito con la gente, empieza a decir groserías. ¿Cómo cree que va a ser justa o justo? ¿Cómo cree que va a tener salvación? No. A menos que usted se arrepiente de todas esas maldades que hace y que habla. Dígame con ganas. Y entonces usted ya no las vuelva a practicar, para que usted se mantenga justo o justa delante de Dios. De lo contrario, no hay justificación. Esa es la única manera, mantener tu justicia, hermano, día tras día. Luego, la regeneración. La regeneración es un acto soberano e instantáneo de Dios mediante el Espíritu Santo, que imparte una nueva vida espiritual
a una persona espiritualmente muerta, convirtiéndola en una nueva criatura. Esa es la regeneración o el nuevo nacimiento. Es el poder que Dios tiene soberano para hacer que una persona que estaba muerta espiritualmente cobre vida. Amén. La santificación. La santificación es el proceso progresivo. No es una acción, es un proceso. Dígame amén. La santificación no es una acción, es un proceso. Es el proceso progresivo, o sea, hacia adelante. Y la obra de Dios, la santificación es una obra de Dios por la cual aparta a los creyentes del pecado y del uso común para dedicarlos a su servicio y a su voluntad, haciéndolos cada vez más semejantes a Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Redención viene de la palabra griega apolitrosis, que significa liberación del señorío del pecado, de los principados y potestades y de la ley de la muerte, y ser devuelto al lugar original. Eso significa redención. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos redimidos pues por causa del Señor y somos devueltos a la posición original cuando Adán y Eva podían platicar con el Señor porque no tenían pecado encima. Conclusión: es tan valiosa la gracia salvadora que Dios, con todo su poder, no encontró otra forma de redimirnos o de volvernos al lugar original, sino a través de la bendita sangre de su propio Hijo. Por medio de Jesús, todo lo que el hombre perdió en el paraíso fue restituido a través de la fe. Ningún hombre podrá volver a disfrutar de la vida y de las riquezas espirituales si antes no reconoce su condición de pecador y acepta el sacrificio de Cristo en la cruz, depositando su fe en Él. Consejo para todos: examine íntegramente su vida, ponga atención, y observe si hay en ella alguna situación de pecado que no haya sido confesada ante Dios. Renuncie a este pecado y procure gozar de la santificación que trae consigo el plan de salvación. No hay otra manera de poder ser salvos, hermanos, más que verdaderamente reconociendo nuestros pecados, nuestras maldades, reconocer que Jesús pagó por ellos y que nosotros somos esclavos del Señor. Fuimos comprados. Y yo digo, ¿cómo puede ser que el Señor, siendo nuestro amo, mire para acá, todavía permite que usted agarre y haga lo que quiera? Usted dispone de su vida. Voy a hacer esto, voy a hacer allá, voy a hacer acá. ¿Va a ir al servicio hoy? No, vamos para el otro servicio. ¿Por qué? Si usted es mire para acá, usted es un esclavo. Fuimos comprados. Éramos esclavos del pecado. Y vino Jesús, nos compró. Dejamos de ser esclavos del pecado para ser esclavos de Jesús. Ay, es la parte que no entiendo, hermano.
Cuando usted toma sus decisiones a su criterio y no, que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer allá y voy a hacer acá, y usted no consulta a su amo, no consulta a su amo. Y si usted dijera que no es su amo, ¿por qué usted le dice Señor, mi Señor Jesús? ¿Por qué le dice Señor? Si un amo es un Señor. El amo es el que gobierna tu vida. El Señor es eso, un gobernante. Es alguien que agarra y que te va a decir cómo vas a pensar, cómo tienes que sentir, cómo tienes que hablar, cómo tienes que conducirte. Pero de repente nosotros pastor, es que se me olvidó. Ya tomó una decisión, oró al Señor. Híjole, se me olvidó. Pero llegando a la casa, no entiendo. Ese problema de independencia, hermano. O sea, usted se sigue sintiendo independiente. Es mi vida. Y yo hago lo que quiero y digo lo que quiero y hablo lo que quiero y cuando yo quiero y punto, se acabó. Entonces usted sigue esclavo del pecado. Necesita dejar de ser esclavo del pecado para venir a rendirle su voluntad a Jesús, para que Él sea su Señor, para que sea Él el que gobierne sus pasos, su vida. Y entonces usted pueda hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Si usted preguntara, pastor, no sé por qué me va mal y por qué le hago así, le hago allá y no me funciona, pues porque usted no deja que Dios, que Jesús lo gobierne, pues. Que se siente libre. Y usted dice, es que es mi vida. Y yo no puedo decir que es mi vida porque yo le entregué mi vida a Cristo. Entonces ya no es mi vida. Y cuando usted haga eso, es cuando entonces usted va a vivir experiencias sobrenaturales. Mientras usted no haga eso, usted va a vivir experiencias naturales, normales, ordinarias. Cuando usted se entregue al Señor, usted va a vivir una vida extraordinaria. Así que salude a alguien, dígale, necesito ser salvo. Póngase de pie. Necesitamos ser salvos, hermanos. Entender